Bienvenidas a Sin Maquillaje, pero con tacones, el podcast. Acércate, mi nombre es Ana Taris González y junto a ti estaré en Sin Maquillaje, pero con tacones. Recuerda llegar a este espacio con tus tacones. Hola, soy Nayeli Yojavet y junto a Ani estaremos con ustedes en Sin Maquillaje, pero con tacones, el podcast. Hola, qué bueno que estás con nosotras en otro episodio más de Sin Maquillaje, pero con tacones, el podcast. Recuerda que este es un espacio donde vamos a llegar para mimarnos, para consentirnos, para abrazarnos, pero sobre todo para escuchar historias que van a impactar tu vida, pero también la nuestra. Son mujeres que han atravesado situaciones en las que tú y yo en algún momento quizás hemos estado o vamos a estar. Por lo tanto, lo único que queremos es que entres a este lugar libre, sin filtros, sin maquillaje. Lo que significa es que no uses nada de apariencias, que seas tal como tú eres, pero sobre todo con tacones, porque esos son los que nos van a dar fuerza, vigor, valentía para enfrentar el tiempo que pasemos en esta pasarela que se llama vida. Así que quítate tus tacones, date masaje a tus pies, porque el podcast acaba de comenzar. Hola, Naye, ¿cómo estás? Hola Ani, muy bien, gracias a Dios. Todo bien por acá. Tenemos hoy una invitada de lujo, a Clarita, amiga de muchos años, y estamos muy felices de tenerte. ¿Cómo has estado, Clara? Muy bien y muy contenta de estar con ustedes y compartir mi historia con ustedes y con el público que nos ve y nos escucha. Así que estoy agradecida. Gracias por la invitación. Y ahora viene la pregunta. ¿Se pusieron los tacones en esta semana? Naye, cuéntame, ¿te pusiste los tacones? Claro que sí, Ani. Esta semana celebrando el cumpleaños de mi esposo. Oh, así que celebrando vida, ya sabes. ¡Qué rico! Los cumplevida me encantan. Qué bueno, o sea que te pusiste tacones altos. Exactamente, Muy de bien. Celebración. Muy bien. Los de fiesta. ¿Tú, Clarita, te pusiste los tacones? Claro que sí, justamente este fin de semana fue muy interesante porque me llegaron unas mini vacaciones que ni planeé ni esperaba. Unas vacaciones donde pude disfrutar de la naturaleza, tanto las montañas, los ríos, los árboles, que a mí me fascina todo eso. Así que estoy muy agradecida con el Señor por esas mini vacaciones que me dio este fin de semana. Así que tus tacones fueron de tenis. De tenis, exacto, digámoslo así. Qué bien, me alegro. Sí. Pues, ¿Y tú, Ani? Pues yo les cuento que me puse tacones medianos porque estuve trabajando con mi hermana, como les dije en la semana pasada. Estuve trabajando con mi hermana unos talleres, unas conferencias que ella da, como les había dicho, de educaciones continuas para profesionales de audiología, terapistas y patólogos de habla. Así que estuve de profesional, pero también me puse los tenis para dar la caminadita que tengo que hacer todos los días en la caminadora, para guardar la salud y para trabajar en mi salud. Así que estuve de tacones, pero también de como Clarita, de tenis, relajada, para hacer los ejercicios. Pero bien, una semana muy rica de tacones. Queridas amigas, hoy queremos hablarles de un tema que los que tienen la tarea complicada de criar pueden haber atravesado. Clarita es un ejemplo de ella. Y hoy veremos cómo ella pudo enfrentar y superar uno de los aspectos más desafiantes de la crianza. Pero antes, ¿qué tal si hacemos nuestra advertencia de tacones? Advertencia de tacones. Les avisamos que no somos profesionales en el tema, ni pretendemos que este sea un lugar que se interprete como tal. Es un espacio donde compartiremos nuestras historias para dejarte saber que no estás sola. Clara, ¿ya? Qué bueno que estás con nosotras nuevamente, me alegra tanto. Yo no sé si tú sabes lo mucho que te queremos, ¿verdad?
Yo creo que claro, tú, lo ¿verdad que sí? siento, lo siento y lo veo, lo siento y lo veo. Así Ay, que el amor es mutuo, así ay, que la amo sí. de igual manera. Claro que Clara, sí. de primera intención, ¿quiénes viven contigo? Bueno, yo vivo sola con mis dos hijos varones de 13 y 14 años, Alexander Ové y Yare Gabriel O Tirado. sea, que tienes dos Dos adolescentes. adolescentes, exacto. Ok. ¿A qué edad Sí. fuiste madre? Bueno, a la primera vez fue a mis 32 años y la Ok. segunda ya tenía 34 años. Ok, muy bien. Sí, Que ya eras una mujer madura. O sí, sea, no. supuestamente. Porque a veces la edad no te dice a ti cuán madura eres, Eso es muy sino cómo cierto. tú vives Eso es la... verdad. Eso es muy cierto, tienes toda la razón. Pero que no fue, no eres una madre joven, eres una madre que ya a los 30 años se supone, ¿verdad? Que uno tenga algunas herramientas Exacto. que no tiene a los 16, a los 17 o a los 20. Correcto, Muy bien. exactamente. Cuéntame, ¿cómo fue el transcurso de educación de tus hijos? ¿Cómo fue desarrollándose? ¿Tú te refieres a la situación? ¿Cómo Ajá. empezó todo? Bueno, empiezo antes, otra vez dándole las gracias por invitarme y espero en verdad tocar a alguien con mi historia que le pueda ayudar. Y yo me quedé madre soltera de mi niño, cuando mi niño menor apenas tenía meses y el más grandecito tenía 1 año y meses, 5 o 6 meses por ahí. Y una vez que me encontré sola con mis dos niños, me vi perdida, desenfocada, desorientada y como sin idea como qué hacer con mis hijos, ya que estaba pasando por una separación y añadido a esto se me sumó una fuerte depresión, la cual la mostraba con gritos, enojo, frustración y una ira que me estaba haciendo daño tanto a mí como a mis hijos. Y para sumar a esto, mi niño más grande, Alexander Ové, tenía un comportamiento muy difícil de manejar, era hiperactivo y con episodios de violencia. Eran tan grandes esos episodios que tenía que casi todos los días me llamaban de la escuela para que yo lo fuera a buscar, porque no lo podían controlar. ¿A qué edad comenzaron esos episodios? Bueno, él era bien, desde el daycare, desde que estaba pequeño, empezó a dar esos síntomas. Okay. Por así decirlo, exacto. Y tan incontrolables eran esos tiempos que a veces en la escuela me decían, vamos a llamar la ambulancia para que lo controle mientras tú llegas. Oh, wow. O sea que ellos mismos no lo podían controlar. Él rompía las cosas, las tiraba, gritaba y era un niño incomprensible. O sea, nadie comprendía por lo que él estaba pasando. Y recuerdo una vez que en el daycare, literalmente, Ani, Nayeli, literalmente puso las mesas y las sillas, todo lo tiró. Un bebé, te estoy hablando porque era un daycare donde cuidan niños. Un niño que no podía ser controlado por los adultos que estaban ahí. O sea que se pueden imaginar la gravedad del asunto, porque un bebé, uno como adulto diría, yo lo controlo porque yo soy la adulta, pero era como tan explosivo en ese sentido que no lo podían controlar. Wow. Tremendo. Quiere decir que fue desde el inicio de su daycare, ya el niño estaba mostrando unos episodios de violencia que no podían controlar. Exacto. Muy sí. bien. Y entonces, sí, Clara, perdón. Una duda en este momento. ¿Esos comportamientos violentos eran mayormente en el daycare, cuando estaba separado de ti, o en casa también los presentaba? Lo presentaba más cuando estaba fuera de casa. Okay. No tanto aquí en la casa. Con su hermanito, él jugaba, peleaba normal como hermanito, pero no hacía eso que hacía en otros lugares, fuera de la casa. Okay. No se comportaba así. Ok, era más fuera de la casa. Era más fuera de la casa, exacto. Clara, entonces puedo entender que estos episodios de violencia, como era una ¿verdad? Algo que no podían contener, continuó hasta afectar, o me imagino que afectó su aprovechamiento académico. Definitivamente, porque él odiaba la escuela a tal punto que ya
no lo podía llevar porque se estaba rehusando a ir a la escuela y me mandaron hasta una, ¿cómo le llaman a estas personas para ver si todo está bien? Exactamente. Trabajador social. Los trabajadores sociales. Exacto. La mandaron para ver si el niño estaba bien. Él estaba bien y tú sabes que ellos comienzan a revisar la casa, la nevera, a ver si... Y ella encontró que todo estaba bien con él. Pero era la escuela, eran las personas, era su entorno, era como que lo descontrolaban los que estaban alrededor. Tal vez no se sentía, no sé, safe, ¿cómo se dice? Seguro. No se sentía seguro en el ambiente. Y me imagino que eso lo ponía así, pero él no podía hacer sus tareas, simplemente odiaba la escuela. Todo lo que tuviera que ver con la escuela lo odiaba mucho. Entonces, esas fueron las señales que tú detectaste o que notaste que tu hijo necesitaba una ayuda específica. Bueno, las señales que él mostraba eran signos de aprendizaje lento, tanto físicamente como intelectual. Por ejemplo, en la coordinación o movimiento de sus manos. Tenía dificultad para ponerse la ropa, si se iba a poner la pijama, buscaba una vía como para entrar sus manitas. Era una dificultad que tenía con eso, en cómo abrocharse, por ejemplo, amarrarse los cordones de los zapatos. También tenía dificultad en el habla, hablaba como forzado, un poco como enredado. Él también era lento para seguir o entender instrucciones. Y otra cosa que hacía era pegarse en la cabeza. Cuando él estaba en el mueble, le hacía así y no paraba de hacerle así. Todo esto que está pasando con Obed, yo lo estoy tomando como que si fuera algo de un niño. Normal. Esto los niños lo hacen. Y lo que me llevó a buscar a mi ayuda, porque entre todo esto solo pensé que eran cosas de niños, como les digo, pero cuando yo reaccioné, que dije, no, yo tengo que buscar ayuda. Estábamos los tres jugando barajas o cartas y yo vi cómo Obed agarraba las barajas y tenía una lucha de cómo agarrarlas. Se les caían de las manos. No sabía cómo hacerlo. Entonces yo viendo al más chiquito que con una habilidad que es algo como simple para uno, agarrar barajas, 5 barajas en una mano, para él se le dificultaba bastante. Y ahí fue que se me prendió el bombillo. Dije, no, yo tengo que llevarlo al psicólogo para que me ayuden con esto. ¿Quiénes te ayudaron en este proceso? ¿Quiénes me ayudaron en este proceso? Bueno, al verme así fue a pedir ayuda a una pareja, primero de esposo, los dos pastores, tanto él como ella. Y lo que me recuerdo, Ani, tal vez duré 1 hora hablando con ellos, pero lo único que me acuerdo, me lo dijeron por supuesto en buen término, lo que me dijeron fue, a nosotros nadie nos enseñó a ser papás. O sea, dándome a entender que lo que aprendieron, lo aprendieron con el proceso, no porque la habían enseñado a ellos. Claro. Pues esto me ayudó a mí a depender más de Dios, porque yo dije, si esto es así, entonces, ¿qué va a pasar? También me ayudó mucho mi familia, mi hermana Noemí, su esposo Gerardo Sánchez, que me ayudaban en todo lo que hacía falta a los niños, hasta el día de hoy. O sea, hay vacaciones, lo que sea, ya siempre están los dos pendientes de todo lo que ellos necesitan. Y estoy muy agradecido con ellos. Mi mamá también fue un apoyo, porque cuando ellos se enfermaban, yo se los dejaba a ella porque me tenía que ir a trabajar. También me ayudó mucho y me apoyé en las oraciones de mi familia en República Dominicana, mi familia aquí en la iglesia, me oraba mucho por mí. Y aparte de ellos, busqué también, como les dije, ayuda en psicólogos y psiquiatras, digo varios porque no veía ningún cambio en Obed. Okay. O sea, a pesar de que lo llevaba al psicólogo y al psiquiatra, yo decía, pero es que no hay ningún cambio, como que sí, su comportamiento en la escuela seguía siendo el mismo. Y todo esto fueron los medios que me ayudaron a aliviar un poquito por la carga con la que estaba pasando. ¿Le diste alguna terapia educacional, terapia física del habla, como ocupacional, para que el niño manejara todas estas destrezas que necesitaba, que tú entendías que no las tenía? Bueno, yo fui muy lenta, Nayeli, porque mientras todo esto pasaba, quiero repetirle los del principio, yo seguía
desenfocada, desorientada, muy dolida, muy con una depresión muy profunda. Y como que mi estado de ira y de tantas cosas no me permitían ayudarlo más de lo que lo hubiera ayudado. Entonces era mi estado el que no permitía que yo le buscara más ayuda a él, a pesar de que, como te digo, lo llevé a varios psicólogos, lo llevé a psiquiatra, gracias a Dios no me lo medicaron, porque era algo como más de comportamiento, un aprendizaje lento. Era lo que él tiene todavía. Entonces, te puedo decir que usé esa charla, los psicólogos y todo eso, pero el problema también era yo, no solamente era él. Y era una frustración tremenda, porque era que yo estaba enfocada totalmente en, no sé cómo decirte, como un laberinto, como sin salida. Pero lo que sí te puedo compartir que me funcionó y que sí le funcionará sin fallar a muchos padres, Ani, Nayeli, la estrategia que yo utilicé podría sonar un poco religiosa, porque desde que tú dices Dios, ya todo el mundo dice, ya viene esta con su religiosidad. Pero yo comprobé en mi experiencia, que Dios sí existe, que sí podía yo tener una conversación de tú a tú con Él, que sí en verdad yo iba donde Él iba a ser atendida. Entonces ustedes se preguntarán, pero Yajaira, Clara, ¿qué tú le dijiste a Dios? ¿Cuál fue tu oración? Y lo que le dije al Señor, le estoy hablando ya en que ya yo no pude más, que yo dije, aquí yo no sé qué va a pasar, o sea, yo estaba profundamente abatida, dolida y como que ya no encontré ninguna salida. Yo me hinqué y ¿qué le dije a Dios? No le dije nada, no le dije ni media palabra, solo lloraba con mucha amargura, con dolor, resentimiento, desconsolada. Y era un llanto que no tenía expresión de palabras. No sabía ni qué decirle a Dios, ni qué pedirle. Solo lloraba con amargura. Y entonces pasó algo súper maravilloso y sobrenatural, que por eso esas experiencias que uno tiene con Dios, ¿verdad? Son las que le ayuda a uno a decir, esto no es religiosidad, esto no es pura Biblia, esto es en verdad que Dios existe, Dios está ahí esperando que uno vaya donde Él. Y cuando estaba ahí en mi gemir, óyeme, Dios entendió mi gemir, entendió sin yo hablar. Y de ahí es que te puedo decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Amén. Nuestro Dios no es religiosidad, es una relación íntima que podemos tener con Él. Sí se lo permitimos. Y te voy a decir sincera, la estrategia que usé fue hablar con Dios sin hablar. Hablar con Dios sin hablar. Ya que Él lee nuestras lágrimas, Ani. Puedo ver todo lo que ningún hombre, el Señor puede ver todo en nosotros, lo que el hombre en verdad no puede entender. Algunos tratarán de ayudarte, pero en verdad el fondo lo sabe el Señor. Simplemente el poder de la oración es algo inexplicable. Fue lo que a mí me ayudó. Y yo sé que Dios está esperando que corramos hacia Él. Y yo espero en Dios que si hay alguien que nos está escuchando allá afuera que está pasando por lo mismo con sus hijos, vayan corriendo donde Dios. Si ya no tienen, si han probado de todo y nada les ha funcionado, el Señor sí funciona. Claro que sí. El Señor sí funciona. Y esa fue mi estrategia, abandonarme en las manos del Señor. Yo no puedo más, Señor, obra tú. Muy bien. Entonces, tan pronto tú tuviste esa experiencia con Dios, que encontraste que Él te escuchó, que te abrazó, que te atendió, que te consoló, que quizás tuviste una liberación de tu amargura, de tu tristeza, que tus ojos que estaban ennegrecidos cubrieron ya, Él desgarró ese velo y comenzaste a ver a tu hijo con la necesidad que tenía. ¿Qué hiciste? Porque yo me imagino que no te quedaste orando.
No me quedé orando. Porque no es orando solamente, es orar y accionar. Y accionar definitivamente. ¿Qué hiciste con tu hijo? Bueno, primeramente, antes de eso, te voy a decir lo que Dios hizo en ese momento. No solo me escuchó, lo que en verdad me hizo levantarme de ese hoyo, por así decirlo. Me vino una palabra cuando yo caí hincada, llorando con tanto dolor. Una palabra me llegó a mí a la mente, una palabra del mismo Señor me trajo esa palabra a mi mente. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Con esas palabras de Salmo 23:4, con esa palabra de tu vara y tu callado me infundirán aliento, yo pude comprobar que la palabra es viva, como dice. O sea, viva es que tiene vida. O sea, que y eficaz, que hace o cumple los propósitos que Dios determinó. Yo seguía llorando, pero esta vez de gozo, de agradecimiento, de alabanza a Dios. El problema seguía. Pero ya mi ánimo ya no era igual. Ya yo me levanté a otra Yajaira con nuevas fuerzas. Cuando más lo necesitaba. Y ahí, gracias al Señor, te digo que me levanté y fui ayudada por Dios para poder seguir criando a mis hijos. Lo difícil de esto, lo más difícil es que literalmente yo pensé que iba a morir. Yo pensé que iba a morir. Yo dije, ya mis hijos se van a quedar con mi familia. Ya yo decía, yo no salgo de aquí hasta que clamé al Señor y el Señor me levantó. Entonces, después de todas estas cosas, miré a Obed diferente. Tuve más paciencia. Porque aquí te vengo a decir las lecciones que yo aprendí de él, y que fueron muchas. Aprendí con Obed. Pero antes de aprender de Obed, ¿qué hiciste tú como mamá con él? ¿Lo dejaste con los tantrums o te sentaste con él a estudiar? ¿Te sentaste a buscar alternativas para que él aprendiera? ¿O cómo lograste que él comenzara a trabajar con sus manos? Si es que lo hiciste, ¿cómo él comenzó a salir de su situación? Bueno, él empezó a salir ya cuando él pasó al 6º grado. El 5º grado fue el último de la primaria, creo, y de ahí te digo que aquí fue un milagro del Señor. Un milagro del Señor, porque el Obed que ahora yo veo no es el mismo. Incluso hace unas semanas estuve en una reunión con todos los maestros de él y cada uno me decía, es nuestro mejor estudiante. Obed pasó de ser el peor estudiante de la escuela, el niño más mal comportado, a ser el niño ahora, el mejor alumno, respetuoso. Y los maestros me dicen a mí que no creen que él haya sido lo que yo le estaba diciendo, porque yo se los comenté a ellos cómo era él, y ellos dicen, pero no te creemos, porque este muchacho ni habla. Entonces, ahora como que a veces siento que se me fue al otro extremo, porque ahora sí, así que manténgamelo en sus oraciones, porque ahora es muy, muy tímido, súper tímido, y no le gusta hablar con nadie, no le gusta hablar con nadie. Pero él, lo que me sorprende de él es que él admite y él está muy consciente de lo que él era antes. Él está consciente. Él a veces recuerda cómo él era y me dice a mí, mami, pero ya yo no soy así. Y menciona a Dios, dice, gracias a Dios, ya yo no me comporto de la misma manera. O sea, es bien maduro y la verdad que yo no tengo palabras para yo decirle, porque le tengo que ser sincera, no puede ser. Por un lado, no puedo ser ni religiosa porque no quiero sonar como religiosa, pero la verdad que me ayudó a mí y es que le tengo que dar los créditos al Señor. Alguien que no sabe qué hacer y el Señor lo hace por ti. Porque hay veces que hay batallas en que uno piensa que la va a luchar uno todas las batallas. Pero hay batallas, Ani, que simplemente uno no sabe cómo lo hago.
¿No entiendes? Y al verme yo en mi situación y en cómo yo estaba, yo no podía hacer nada, solamente orarle al Señor. Sácame de esto, Padre. Quiere decir que cuando tú comenzaste la experiencia de transformación en tu vida, pudiste ver a Obed con más paciencia, me imagino que eso te llevó a tener más paciencia con él en sus tareas, a tener más paciencia en sus terapias, a tener más paciencia para que él desarrollara su lenguaje, exacto, a no esperar más de él. Claro, exacto. Tú tuviste que ver en eso para que él pudiera ahora, claro, Dios es el creador del milagro, pero nuestras manos accionan ese poder sobre nuestros hijos, Entonces, al tú dedicarte a tu hijo con la libertad que ahora estabas experimentando, porque antes estaba esclavizada a una amargura, a unos resentimientos, a unos miedos, a unos temores, al ser liberada, tu experiencia de liberación resultó en liberación también para tu hijo, porque tuviste unos ojos diferentes para él y pudiste atenderlo en sus situaciones específicas de aprendizaje. Y no solo eso, sino que ahora yo no espero de él, de Obed, o no le pido algo que yo sé que él no puede dar. No, yo lo trataba a Obed normalmente. O sea, hay que tratarlo normal, pero estar consciente de no esperar algo que uno sabe que él no puede dar. Sí, habla bien o agarra eso bien. Sí. Exacto. Es la frase de lower your expectation. Baja tus expectativas para que te puedan sorprender cuando hagan algo maravilloso. Y entonces me estabas diciendo que tú recibiste unas lecciones de tu hijo. ¿Cuáles fueron esas lecciones? Fueron muchas las lecciones. Nuevamente aprendí a ser paciente con él, aprendí a amarlo más, aprendí a controlar mi ira. Eso aprendí, a controlar mi ira y mis gritos, que eran el pan de cada día. Obed me llevó más a orar más. Aprendí que cuando no sabía qué hacer, corría al Señor a orar. Y tanto Obed como Yare me han enseñado a tener más fe en Dios, a depender más de Dios. Y todo esto también me ayudó a perdonar. Todo este proceso me ayudó a perdonar, a sembrar en mis hijos el amor hacia su padre biológico. No hablarles nunca mal de él, no sembrar odio, resentimiento en el corazón de ellos, ya que el tener odio es un resentimiento, amargura por alguien, y es una carga dolorosa. Y yo digo, ¿para qué yo ponerle una carga a mis hijos dolorosa? ¿Para qué hacer que ellos odien y aborrezcan? Yo no quería eso para ellos. Entonces yo decidí obedecer a Dios y dije, le voy a enseñar a mis hijos lo que aprendí de Dios, a amar, a perdonar, sin importar lo que hayan hecho. Y tal vez en otro episodio podamos ahondar más sobre el perdón. Es que vas a estar invitada para tu experiencia, cómo lo viviste, cómo viviste esta separación y cómo fue tu vida en particular. Hoy queríamos hablar del milagro de tu hijo, pero también vamos a reservar un tiempo para hablar del milagro que tuviste tú. Exacto. Y, esa historia, las mujeres no se la pueden perder. Espero que no, Ani. Te digo que a pesar de todo esto, yo sigo aprendiendo, me sigo equivocando, yo sigo cayendo, ¿verdad? Porque no es que uno salió de una experiencia y ya soy superwoman, como dirían algunos, no. Sigo teniendo... Bueno, para mí tú eres una superwoman, perdóname, para mí lo eres. Lo que pasa es que vas a tener más poderes. Amén. Y te digo que la Clara de ahora, cuando me dijiste lo sobre madura, yo era bien inmadura en ese tiempo, bien inmadura, y no soy la misma de hace 13 años. O sea que todo esto, por más doloroso que haya sido, por más frustrante, te digo que he aprendido a ver a Dios
lo he aprendido a Dios. Ya no es una religión, ya no es ir a la iglesia y que cantar. No, ahora sé a quién le estoy cantando, a quién le estoy adorando. Entonces, mi experiencia con Dios no ha sido de leer la Biblia, no, ha sido una experiencia ahí, de tú a tú con el Señor. Muy bien. ¿Verdad? Y el acercarme a Dios fue lo que me ayudó a mejorar. Entonces, fueron muchas lecciones las que aprendí, las que estoy aprendiendo. Tremendo, de verdad que estoy más que sorprendida con lo que el Señor ha hecho. Qué bien. Sí, así como Clara nos ha abierto su corazón y compartido su experiencia, sabemos que tú puedes estar atravesando una situación. Y la base para comenzar a hacer un cambio en tu vida y en el hijo o los hijos que puedas estar confrontando situaciones difíciles es que tú seas libre primero. Cuando tú, como el responsable de la crianza, es libre, eres libre, tus hijos también van a ser libres. Amén. Así que, así como Clara, esperamos que tú encuentres un espacio donde puedas buscar ayuda, buscar alternativas, no solamente los escenarios de la escuela son la única alternativa. Eso es parte de la alternativa para resolver conflictos con tus hijos. El primer acercamiento es con nuestro Dios. Él es quien libera y quien nos dirige a hacer las mejores decisiones. Pero ¿sabes qué? Clara no es la única que ha tenido situaciones difíciles y ha salido adelante. Hay muchas mujeres que han salido adelante con situaciones particulares, que han asumido ese desafío de la crianza y se lograron poner los zapatos, se calzaron bien como lo hizo Clara, trabajaron con sus hijos, buscaron alternativas y resaltaron y descubrieron el poder que no solamente hay en ellas como madres criadoras o padres criadores, sino en sus hijos, porque sus hijos tienen potencial. Solamente hay que tener la paciencia para descubrirlos y resaltarlos. Y hoy vamos a conocer una mujer como Clara, que se puso los tacones y nos va a enseñar qué hizo ella. ¿Qué tal si vamos a nuestra sección de Mujeres con Tacones? Claro que sí, Annie. En esta sección vamos a hablar hoy sobre Nancy Matthews Elliott. Nancy Matthews Elliott es una mujer de la que yo creo que muy poquito se ha escuchado en la historia. Sin embargo, si yo nombro a alguno de sus hijos, todas nosotros vamos a saber entonces quién es ella. Y voy a comenzar diciendo que Nancy Matthews Elliott nació en 1810 en Chenango County, New York. Fue maestra en la primera escuela de Viena en Ontario, Canadá. Se casa a los 18 años de edad con Samuel Ogden Edison, y no sé si por ahí ya empieza a sonar algo. Ajá. Ella tiene 7 hijos con Samuel, el Marion Wallace, la primera, William Pitt, el segundo, Harriet Ann, la tercera, y después vienen Carlyle, Samuel y Eliza, que son 3 de sus hijos que mueren muy pequeños, porque recordemos que en esas épocas una gripa, una calentura fuerte era peligroso para los niños. Y el más pequeño de todos sus hijos, Tomás Alva. Ahora sí ya les suena de quién estoy hablando. Ese es así. Sorry que Coco ya saben, tiene que estar presente aquí. Eso es así. Bueno, Nancy Matthews Elliott. Ella es la mamá de Tomás Alva Edison. Y ustedes conocen que Tomás Alva Edison, él hizo más de 1000 descubrimientos a nivel nacional e internacional. Entre ellos está el fonógrafo y también la bombilla eléctrica. Ajá. ¿Qué es lo que tiene Nancy Matthews Elliott de especial? Tomás Alva, cuando era pequeño y asistía a la escuela, solo pudo ingresar a la escuela unos cuantos meses porque recibió ella una carta de parte de su profesora, en la que decía que considera que el niño no tiene la capacidad para aprender, que no es un niño listo y tiene problemas mentales.
Eso es lo que decía la carta, y que de ahora en adelante la educación, si quería darle educación a su hijo, se la tenía que dar en casa, porque en la escuela ya no lo recibirían. Lo que ella hizo fue educar en casa, siendo ella maestra, educar a ella en casa a su hijo, y nosotros ya conocemos el final de esta historia. Hay una cortometraje de Thomas Edison, así como está aquí el título, Thomas Edison, el hijo de Nancy, búsquenlo por favor en YouTube, ahí está la historia, es de History Channel, está en español y se ve gráficamente y llega más esta historia a nuestros corazones, porque fue Nancy la que vio las capacidades verdaderas que tenía su hijo. Fue Nancy la que trabajó con su hijo y fue Nancy la que lo sacó adelante. Así como Clara, también confiada en el Señor y tomados de la mano. Pero realmente somos nosotras las madres las que sacamos adelante a los hijos, las que vemos cómo ayudarlos a ellos para sobrepasar sus problemas. Y sobre todo es que nosotras estemos bien para que podamos sacar adelante a nuestros hijos. Ella es Nancy Matthews Elliott, una mujer con tacones que ha dejado huella, y que vaya qué huella que ha dejado, porque tal vez el día de hoy ni siquiera podríamos estar conectados con luz eléctrica, o tal vez todavía seguiríamos con velas. Ajá. Ese esfuerzo de esa mamá con ese hijo, así como lo hizo Clara con su hijo, rindieron fruto. Claro que sí. Quizás el de Clara nos sorprenda cuando sea adulto en ser un inventor de algo o un gran profesional que desarrolle algo para la historia. Así que Clara, porque ella es Clara Yajaira, Clara, no creas que todavía las recompensas de tu hijo y te va a seguir sorprendiendo. Amén, así es. Han terminado, exactamente. Todavía vienen muchos frutos por parte de ese pequeño, verás que sí. Así es. Ya lo estoy siguiendo viviendo, de verdad, cada día. Y lo vas a seguir viviendo. Amén, gracias. Pues miren, así como Clara tuvo un hijo con unas especificaciones, así son nuestros pies. ¿Usted sabía que no todo el mundo tiene el mismo pie, el mismo estilo de pie? Mire, y les voy a decir, mire, hay pie egipcio, hay pie griego y hay pie romano o cuadrado. El pie egipcio es el tipo de pie más común y lo vamos a reconocer por la disposición de los dedos, porque crea un diagonal visual que va desde el dedo gordo hasta el más pequeño, que es los que tienen la misma, ¿verdad? La forma hacia abajo, ¿verdad? Si cuentas con este tipo de pie, es importante que te fijes en el hueso que se encuentra entre el dedo gordo y el empeine. Si este es más largo de lo normal, podría ser que estás desarrollando una deformidad ósea en la articulación del dedo. Así que coteja tu pie o que tu ortopeda coteje tu pie. El pie griego es el segundo dedo, es que el segundo dedo supera en longitud el dedo gordo. Que el dedo gordo es más pequeñito que ese dedo. Eso no necesariamente es un problema, a menos que lo supere más de 1 centímetro. Si en ese caso lo supere más de 1 centímetro, el dedo puede generar molestias al andar. El dolor va a ser en ese dedo. El pie romano es que todos tienen la misma forma, todos tienen el mismo largo. Entonces, puede suponer un problema a la hora de lucir zapatos de horma estrecha. Aquí los dedos sufren mucho porque todos son del mismo largo, no hay manera de que se ajusten al calzado. Cuando entonces, pero no solamente es el pie, es la pisada. Si tu pisada se distribuye entre las zonas delantera, trasera y lateral todo el peso, esa es una pisada normal. Pero hay un pie cabo. El pie cabo es el que tiene el empeine alto. Entonces crea un arco muy pronunciado y una pisada muy pequeña que se divide entre la almohadilla y el talón. Si tu pie es así, debes tener en cuenta que puedes estar sufriendo de algunos inconvenientes. Dolor en las almohadillas de la planta del pie, dolor en el talón al apoyar, las durezas dolorosas en las zonas de mayor apoyo. Eso significa que tú tienes un pie cabo.
Pero un pie plano también es la pisada, es cuando lo pisas y haces que toda la superficie de pie esté en el piso, ¿verdad? O en la superficie, está todo el pie. En ese caso el arco es muy pequeño o inexistente, que es la parte que está en la parte, ¿verdad? Central, sí, exacto. Exacto. Y estas son algunas de las molestias que puedes sufrir. Vas a sufrir alteraciones en el pie, en el tobillo, peso menos energético, el paso es más lento y es ineficiente. No es tan eficiente porque es más lento y entonces como pisa completo es más difícil su movilidad. Pero ese es el problema. ¿Y cuál es la solución? Pues mire, para el pie cabo, que es el pie donde el empeine es muy alto y que tienes una pisada muy pequeña que te molesta la almohadilla y el talón, para el pie cabo tienes que debes buscar una plantilla de gel, que es lo que hace que rellena la zona del arco y entonces hace que funcione como un amortiguador para el pie. También puedes elegir un tipo de calzado que te ofrezca el apoyo extra que necesitas. Por ejemplo, unos tenis, unos sneakers, unas sandalias tipo Bickerstone, que son las que dibujan el pie, son los zapatos que dibujan el pie. Esa opción no solo afectará tu estilo, sino que además dará un toque vanguardista a tu look. Porque mire, la moda no necesariamente nos facilita la verdad que nos veamos. Exacto. Queremos vernos, pero nuestro pie es mucho más importante que la moda. Nuestro pie y la salud de nuestro pie es más importante de lo que esté en la moda. Y para los pies planos, si tienes pie plano, recomiendan tacones medio cuadrados o anchos. El tacón debe ser ancho, porque es una solución de lo más cómoda para equilibrar la falta del arco. ¿Qué pasa con los pies con juanetes? Y ¿Qué pasa con esto? No hay zapatos. Los juanetes son una dolencia más común. Y los juanetes aparecen cuando la circulación de un dedo no tiene espacio suficiente y sale de la línea del pie. Esto hace que el dedo afectado apunte hacia otros dedos y presente enrojecimiento y un dolor continuo e intermitente. Su origen puede estar en la propia forma del pie. Es un problema de artritis o en el propio uso del calzado. Para sentirte cómoda, escoge zapatos hechos con materiales blandos, como la piel fina. Elige sandalias que cuadren bien la forma con la forma de tu pie. Ten muy en cuenta el ancho de la horma, sobre todo en la parte delantera. Es hora, a los que tienen juanetes, es hora de decirle adiós a las punteras afiliadas, a los estiletes, como le dice Nayeli, ¿verdad? Como los nombres. Si tienes el pie ancho, pruébate zapatos para ver cómo te sientan antes de decidirte por ellos. Probar diferentes hormas es una mejor manera de conocer la morfología de tu pie y por lo tanto elegir zapatos que mejor se adapten a ti. Y para los pies estrechos, busca unos calzados con plataformas, con colores, con detalles como hebillas para sujetarlos. Porque hay que sujetar el pie para que no se lastime al momento de caminar. Pies hinchados. Pasa cuando el zapato no está en su proporción adecuada del pie. Tienes que trabajar tienes que trabajar con la circulación y con la retención de líquidos, porque si tus pies están hinchados puedes tener problemas de alta presión, puedes estar reteniendo líquidos y si los pies están hinchados tienes que liberarlos siempre que tú puedas. Así que una buena alternativa para los pies hinchados es las sandalias o las chanclas. Ahora las flip-flop tienen ahora el montón de alternativas que tienen hasta plataformas y tienen bastantes decoraciones. Y como estamos en esta temporada de la primavera, ya tenemos la solución para nuestros pies hinchados. Elígelos con tonos que tú puedas utilizarlos con cualquier tipo de ropa. Recuerda, tu calzado tiene que ajustarse bien a tu pie. No busques cualquier zapato. Primero conoce tu pie
para que puedas elegir tu calzado, como Clara conoció su vida antes de poder ayudar a su hijo. ¿Qué tacones recomendamos para la semana? ¿Qué tal si vamos a la recomendación semanal? Naye, cuéntame, ¿qué tienes? Para esta semana voy a compartir una película también que nos llega al corazón. Esta película es con Julia Roberts, Ay, sí. Owen Wilson y este pequeñito, Jacob Tremblay. Es un niño que desde su nacimiento tiene algunas, como lo describe su hermana, se sacó la lotería, pero a la inversa. Y desde recién nacido él tiene muchos problemas, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente muchas veces. La historia empieza cuando él llega al 5º grado y empieza a asistir por primera vez a la escuela con los niños y se enfrenta a una realidad en donde nosotros no estamos acostumbrados a expresar, yo creo que nuestros pensamientos sobre lo que es diferente, sobre lo que sale de la norma. Y este niño se ve afectado por todas estas condiciones, a pesar de que sus padres están en un proceso también de aprendizaje en donde soltar al niño para que pueda tener una vida normal o seguirlo manteniendo en la burbuja que era su casa donde lo tenían. Esta maravillosa historia les va a llenar al corazón y tiene muy buen mensaje para todos los que estamos alrededor de personas especiales y con capacidades también diferentes. Como bien Clara lo había dicho, tener esa parte de entender las expectativas, porque muchas veces pedimos más o esperamos más sin entender que la otra persona no es capaz de dar esa parte. Entonces es una película que yo les recomiendo que vean y muy bonita, llegará a los corazones de todos ustedes. Clarita, ¿qué recomendación nos tienes tú? Claro, quiero compartirles un libro que me ha ayudado de el pastor Miguel Núñez, Vivir con integridad y sabiduría. Me encantó mucho este libro porque nos habla de la honestidad, de la demanda que admitamos lo que hicimos, pero la integridad demanda que no quebrantemos lo pactado. Y si lo quebrantamos, debemos admitir por qué hicimos lo que hicimos sin tratar de racionalizar o justificar. Para ser íntegros necesitamos ser honestos. Y a veces cuando nosotros estamos orando, en mi caso, estamos pasando por cualquier tipo de problema, a veces queremos adornar las palabras. No hay mejor cosa que nosotros orar delante de Dios de una manera honesta, decirle exactamente cómo nos sentimos. Porque como sabemos, a Dios no le podemos engañar. Y al nosotros ser sinceros con nosotros mismos, a ser íntegros en nuestras oraciones también, nos ayuda a nosotros a conocernos más, a vernos, a ver cómo somos y aprender a orar más. Así que este libro me ayudó, principalmente la Biblia, por supuesto que se la recomiendo porque fue lo que me ayudó a mí. Y este libro también que espero que les sirva a muchos, Vivir con integridad y sabiduría, que es excelente, por el pastor Miguel Núñez. Yo les voy a compartir una película que para mí tiene un valor significativo porque habla de cómo un hombre comienza a buscar diferentes personas para su circo y de una experiencia de enriquecimiento se tornó en otra experiencia liberadora. Así que Greatest Showman habla de cómo diferentes personas con diferentes capacidades hacen de un evento algo sorprendente que le cambia no solo la vida a las personas que llegan allí, sino a la persona que es el protagonista de buscar a todo este tipo de personas para que se unan en su sueño. Así que The Greatest Showman, es tremenda película. Van a llorar, van a reír y van a ser transformados, porque el amor transforma. Amén. Así es. Bueno, queridas amigas, ¿qué beneficio obtuvimos hoy? Naye, cuéntame.
¿Con qué te quedas hoy? Hoy me quedo con la importancia de el balance. Que nosotras estemos bien. Y la verdad es que mi esposo siempre me ha dicho, lo importante en la casa es que tú estés bien, porque cuando la mamá está bien, cuando la mamá está estable, toda la familia está estable. Porque es cierto, de una o de otra manera somos el centro en el que orbita todos los miembros de nuestra familia. Entonces yo me quedo con ese balance. Mientras nosotros estemos bien, vamos a poder apoyar a nuestros hijos. Y doy gracias a Dios porque en este momento Clarita, con el testimonio que nos dio, es eso. Ella encontró su estabilidad emocional, su estabilidad espiritual, y de ahí pudo ayudar a su hijo a salir adelante. Entonces, esa es con lo que me quedo el día de hoy. Clarita, ¿qué nos compartes tú el día de hoy? Bueno, yo me quedo con lo que les compartí, ese recuerdo que uno a veces se olvida de lo que Dios ha hecho por uno y uno tiene que volver atrás. El Señor me sacó de allá, entonces más adelante uno se puede encontrar con una tormenta más grande y es bueno recordar, el Señor hizo eso por mí, lo puede hacer otra vez. Entonces esa confianza con Dios me gusta siempre tenerla pendiente. Más cuando vienen cosas a nuestra vida que no están en nuestras manos para buscarle la solución. Simplemente te encuentras con esa pared ahí y ahora, ¿qué hago? Entonces, siempre es importante nosotros ir a la fuente de todas las cosas, al mismo Dios. Así que disfruté mucho eso, de compartirles y de recordar todas las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. De hecho, los cánticos del pueblo de Israel fueron recordando lo que Dios había hecho. Exacto. Lo que hace y lo que hará. Y lo que hará. Amén. Exacto. Se supone que lo que vivamos nos recuerde, alabemos por lo que hizo, demos gracias por lo que hace y esperemos con fe en lo que hará. Amén. Pero ese es otro episodio. Exacto. Lo dijiste mejor. Yo me quedo con tantas cosas. Yo me quedo con la palabra que recibió Clara: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mire, la vara y el callado son las nalgaditas o como no le... Golpecitos. Los toquecitos. Los toquecitos que Dios nos da para decirnos que Él está en nuestro camino. Amén, así es. La vara y el callado no es simplemente por castigo, la vara y el callado no es simplemente por disciplinarnos. La vara y el callado son los toques de Dios para decirte que no estás sola. Con eso me quedo. También me quedo con que para tú poder ayudar a otros tienes que estar bien tú. Como decía Nayeli. Y como dicen en los aviones, para tú poner la máscara al que está a tu lado, tú tienes que ponerte primero la máscara de oxígeno si es necesario en alguna situación de emergencia en un avión. Tienes que estar bien tú para tú poder ayudar a otros, para tú sostener a otros. Pero con lo más que, bueno, con eso me quedo, ¿verdad? Pero algo que me quedo que me impactó es que tú como mamá tienes que ser real y ver las deficiencias de tu hijo. Nosotros no podemos seguirle tapando a nuestros hijos nuestras deficiencias, porque mientras más nos neguemos a reconocer lo que necesitan nuestros hijos, menos herramientas les estamos dando para que puedan salir adelante. Si Clara no se hubiera dado cuenta de que su hijo tenía problemas con sus cartas en ese juego, no hubiera acudido a Dios para ser liberada ni para comenzar a trabajar con su hijo. Por lo tanto, no te ciegues. Tu hijo podrá ser brillante, tu hijo podrá ser inteligentísimo, tu hijo puede ser un buen niño, pero si tiene algunas características que no son comunes, aunque tenga 4 puntos en la clase, si hay algunas características o hay unos estilos o hay unas maneras de ser que no son comunes, si tú no las estás viendo o no quieres verlas, tú
o las ves pero no las quieres aceptar porque tu hijo es diferente, tú le estás cortando las posibilidades de crecimiento en todas las áreas a tus hijos. Me encantó que Clarita diera las deficiencias de sus hijos, de su hijo, porque eso le ayudó a que las herramientas que utilizara hicieran que su hijo despegara, sorprendiera, y de un niño con una situación de odio hacia el colegio, hacia la escuela, ahora es un niño excelente, con unas excelentes notas, que ahora está trabajando otras áreas que va a manejar, que es su timidez, porque me imagino que es porque recuerda cómo él era antes. Y entonces eso lo encerró porque no quiere volver a hacer. Y eso se puede trabajar. Eso se puede trabajar. No niegues lo que está viviendo tu hijo, las deficiencias de tu hijo. Utilízalas para darle todas las herramientas para que él se fortalezca y sea un mejor ciudadano, sea un hijo de Dios lleno del poder del Espíritu Santo de Dios que puede transformar otras vidas. ¿Sabes por qué? Porque ese testimonio puede tocar la vida de otros como ha tocado la vida de Yajaira o Clara Yajaira. Así que gracias, amigas, por compartir. He sido feliz con ustedes hoy. Y si tú quieres tener más felicidad con nosotras, por favor, es sencillo. Suscríbete a YouTube en Sin Maquillaje, pero con tacones. Dale a la campanita, oprime la campanita, ya te avisará nuestros episodios y podrás vernos todos los miércoles a las 5 de la tarde, si Dios lo quiere. También nos puedes acceder a través de nuestras redes sociales, Sin Maquillaje pero con tacones en Facebook, en Instagram, @Sin Maquillaje pero con tacones. Pero si aún no nos puedes ver y quieres escucharnos, Spotify, Sin Maquillaje pero con tacones, el podcast. Así que no hay razón para no tener experiencias de crecimiento, experiencias que te van a dar herramientas para seguir adelante. Así que te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en este tu podcast Sin Maquillaje, pero con tacones. Con tacones. Dios les bendiga hasta que nos volvamos a encontrar. Bye bye.